El tardomarxismo surge en el siglo XIX. Es una ideología que fue estudiada y dada a conocer por el filósofo Karl Marx, quien fue un intelectual y militante comunista alemán de origen judío, en donde básicamente en este tema se representan los conflictos económicos y sociales que se dan en dicha época a raíz de un cambio de ideología que se da en las sociedades a causa de la Segunda Revolución Industrial y cómo ésta influye en el arte y en la arquitectura. Entendemos como tardomarxismo, desde el punto de vista del arte y la arquitectura, una oposición al arte del marxismo, lo cual solo iba encaminada a representar los conflictos económicos y sociales que se estaban dando en dicha época, pues minimizaban el verdadero valor y significado del arte, a diferencia de los del tardomarxismo, que buscaban analizar a fondo todas y cada una de las obras para entenderlas y valorarlas por su verdadero significado. Esto a su vez buscaba hacerlo desde el punto de vista social y político. En el arte, arquitectura y urbanismo se trata de construir un pensamiento que interprete que detrás de los repertorios formales existen implicaciones sociales y éticas. Consiste en construir sistemas que ayuden a realizar interpretaciones que expliquen el arte, la arquitectura y la ciudad desde el punto de vista social y político. Teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. Se denomina el cuerpo teórico principal de los filósofos y otros pensadores de diferentes disciplinas adscritos a la Escuela de Frankfurt. Theodor Adorno, Walter Benjamin, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Jürgen Habermas, Wolfgang Nietzsche o Hermann Spinoza, Erich Fromm, Albrecht Welmer y Axel Honneth, entre otros. Desde esta perspectiva, la teoría crítica se opone a la teoría tradicional como a la teoría que surge en el Círculo de Viena llamado positivismo lógico, y esto en dos niveles. En el plano social, ya que la ciencia depende, en cuanto a ordenación sistemática, de la orientación fundamental, quedamos a la investigación como de la orientación que viene dada dentro de la dinámica de la estructura social. En el plano teórico cognitivo, denuncia la separación absoluta que representa el positivismo entre el sujeto que conoce y el objeto conocido, es decir, que en cuanto menos se meta el investigador en lo más investigado, gracias al método, más objetivo y verdadero será la investigación. De esta manera se pierde el aporte del sujeto que hace ciencia, se hostilizan los hechos y se consolida mediante la ciencia un orden establecido. Tendencias críticas tardomarxistas. Son enfoques que amplían y reformulan el marxismo clásico, respondiendo a los cambios sociales, económicos y políticos del siglo XX y XXI. Escuela de Frankfurt. Un análisis de la cultura, la psicología y la ideología, enfatizando cómo se reproduce el capitalismo a través de la cultura y la racionalidad instrumental. Marxismo estructural. Introducido por Althusser y Gramsci, se centra en cómo las instituciones ideológicas y la hegemonía cultural mantienen el poder capitalista fuera de la economía. Postmarxismo. Ofrece una versión más flexible del marxismo que se centra en la identidad política y las luchas discursivas. Las tendencias críticas tardomarxistas analizan cómo el espacio refleja y refuerza las estructuras del poder y la desigualdad social. Critican la comercialización del espacio urbano, anteponen el beneficio a las necesidades sociales, rechazan el funcionalismo y creen que la arquitectura también debería abordar cuestiones ideológicas y políticas. Enfatizan el arte y el espacio público como herramientas de resistencia y utilizan el diseño para cuestionar el orden social y promover la justicia social. Crítica a la economía política global. Analiza cómo el capitalismo global perpetúa desigualdad, explotación y destrucción ecológica. El capitalismo global ha creado una jerarquía entre países ricos y pobres, y las políticas neoliberales han aumentado la concentración del poder económico y exacerbado la desigualdad. Las grandes empresas utilizan mano de obra barata de países periféricos, creando así inestabilidad y abuso laboral. Este sistema exacerba la desigualdad económica dentro y entre los países, creando pobreza estructural en el sur global. En arquitectura, la crítica de la economía político global señala cómo la dinámica del capitalismo afecta la producción y el uso de los espacios urbanos y la creatividad artística.
promueve la concentración del poder y riqueza y exacerba la desigualdad social y cultural. Esta crítica tiene como objetivo promover una arquitectura y un arte que desafíe estas estructuras y promueva la justicia social. Postmarxismo y crítica al determinismo económico. El postmarxismo critica el determinismo económico del marxismo clásico y cree que la estructura económica determina directamente la superestructura. Pensadores como Antonio Gramsci, Louis Althusser y Ernesto Laclau desafiaron esta visión reduccionista, argumentando que las luchas sociales y políticas no se limitan a la economía. Gramsci destaca la importancia de la economía y cómo el poder se mantiene no solo a través de la fuerza económica, sino también mediante influencias ideológicas y cultural. Althusser introduce la idea de los aparatos ideológicos del Estado, sugiriendo que las instituciones no solo reflejan, sino que también contribuyen a reproducir las relaciones de producción. Laclau y Maffei argumentan que las identidades políticas son construcciones discursivas y las luchas sociales no son predeterminadas por la economía, sino que dependen de las alianzas y significados creados en el ámbito político y cultural. Desde una perspectiva postmarxista y una crítica del determinismo económico en el arte y la arquitectura, se rechaza la idea de que la economía determina completamente las formas culturales y especiales. En cambio, reconoce las complejas interacciones entre la economía, la ideología, la política y la cultura que se dan de forma a la creación de espacios y obras de arte. Así, la arquitectura y el arte no solo reflejan condiciones económicas, sino que también participan activamente en la formación de la identidad, la resistencia y la lucha social. La dialéctica es una práctica metodológica de los debates y controversias filosóficas cuya característica central es la confrontación de dos ideas para dar con una tercera. Los pensadores antiguos la definían como el arte de la discusión, una actividad del pensamiento que consistía en comparar tesis contradictorias. La filosofía dialéctica es una corriente de pensamiento centrada en la idea de que la realidad y el conocimiento se desarrollan a través de la contradicción y la síntesis de opuestos. Este enfoque ha evolucionado a lo largo de la historia desde su origen en la antigua Grecia con Sócrates y Platón, hasta su madurez en el idealismo de Hegel y la teoría materialista de Karl Marx. La dialéctica ha sido fundamental para la psicología, especialmente en áreas como el psicoanálisis, la psicología social y la psicología dialéctica, donde se exploran las tensiones y contradicciones internas de la mente y las relaciones sociales. Dentro de la tradición filosófica, la dialéctica ha tenido diferentes interpretaciones. Así, en la filosofía antigua, Platón y Aristóteles emplearon el término dialéctica para referirse a métodos que empleaban el diálogo y la argumentación. Sin embargo, posteriormente, el concepto fue ampliamente desarrollado por filósofos como Hegel, quien la interpretó como un proceso de desarrollo histórico y lógico basado en la contradicción y resolución. Marx adoptó la dialéctica hegeliana al materialismo histórico, enfocándose en la contradicción de clases y en el cambio social. La dialéctica alcanzó su mayor complejidad con George Hegel en el siglo XIX. Hegel desarrolló el concepto de la dialéctica idealista, donde todo proceso de cambio y desarrollo en la historia ocurre a través de un movimiento dialéctico de 3 etapas: la tesis, que surge una idea o estado inicial; la antítesis, que aparece una contradicción u oposición que desafía la tesis; y la síntesis, que se produce una resolución que integra y trasciende las dos anteriores, generando un nuevo estado que se convierte en una nueva tesis. Para Hegel, este proceso dialéctico es el motor de la historia y del desarrollo del espíritu humano. Su visión es que la realidad misma es dialéctica, es decir, que se desarrolla en una constante lucha y resolución de contradicciones. La dialéctica materialista de Karl Marx. Marx retoma el enfoque dialéctico de Hegel, que lo transforma en una dialéctica materialista. Para Marx, las contradicciones no se encuentran en el mundo de las ideas, sino en el mundo material y en las relaciones sociales. La historia, según él, se desarrolla a través de la lucha de clases.
Cada fase histórica contiene contradicciones económicas y sociales que llevan a conflictos y finalmente a la transformación de la sociedad. La dialéctica materialista se convirtió en una herramienta para analizar estructuras sociales y económicas y cómo éstas influyen en la conciencia de las personas. La visión de Marx influyó en la psicología, especialmente en la psicología social y en teorías críticas, donde se exploran las formas en que las estructuras sociales y económicas afectan la identidad, la alineación y la conciencia de los individuos. La dialéctica según Platón. La dialéctica según Platón es un proceso en el que se cuestionan las creencias y las opiniones existentes, y a través del diálogo y del razonamiento se busca llegar a un conocimiento más profundo y verdadero. Para Platón, la dialéctica no se trata solo de una discusión, sino de un proceso de búsqueda de la verdad a través del debate y la argumentación. En el pensamiento de Platón, la dialéctica se basa en la existencia de dos mundos, el mundo sensible y el mundo de las ideas. El mundo sensible es el mundo que percibimos a través de nuestros sentidos, mientras que el mundo de las ideas es el mundo de las formas perfectas e inmutables. Platón consideraba que el mundo sensible es solo una copia imperfecta del mundo de las ideas. Por ejemplo, si vemos una mesa, es solo una copia imperfecta de la idea de mesa que existe en el mundo de las ideas. La dialéctica nos permite, según Platón, acceder a este mundo de las ideas y comprender la verdad de la realidad. La dialéctica según Aristóteles. La dialéctica aristotélica es un método de razonamiento en el que se utilizan preguntas y respuestas para explorar la idea y llegar a una conclusión. Se basa en la idea de que la verdad puede ser descubierta a través de un diálogo y la discusión. Aristóteles creía que la dialéctica era la herramienta más efectiva para llegar a la verdad. Él creía que la verdad no podía ser descubierta a través de la observación y la experiencia, sino que debía ser alcanzada a través del diálogo y la argumentación. Para Aristóteles, la dialéctica era la forma más elevada de razonamiento, ya que permitía a los individuos llegar a la verdad por sí mismos. La dialéctica aristotélica se basa en la idea de que los conocimientos es un proceso incremental. A través del diálogo y la discusión se puede llegar a una comprensión más profunda un tema y descubrir nuevas ideas y perspectivas. También enfatizar y la importancia de la lógica y la razón en el razonamiento. La dialéctica según Aristóteles. Aristóteles identificó 4 tipos de argumentos. El argumento inductivo. Este tipo de argumento se basa en la observación y la experiencia. Se utiliza para llegar a una conclusión general a partir de ejemplos específicos. El argumento deductivo. Este tipo de argumento se basa en la lógica y se utiliza para llegar a una conclusión a partir de premisas específicas. El argumento analógico. Este tipo de argumento se utiliza para comparar dos situaciones similares y llegar a una conclusión a partir de esa comparación. El argumento autoritario. Este tipo de argumento se basa en la autoridad de una persona o fuente y se utiliza para respaldar la conclusión. La visión humanista. Antecedentes. Los seres humanos nos hemos distinguido por utilizar la mente y el pensamiento como una de las herramientas más exitosas para enfrentar y adaptarnos a nuestro entorno, ya que con dichas herramientas generamos conocimientos los cuales los hemos transmitido de generación en generación a través del lenguaje y la escritura. Y realizando una revisión de los cuestionamientos filosóficos humanistas, podemos observar que en la antigüedad el ser humano buscaba comprender la estructura de la realidad con las aportaciones de Platón y Aristóteles. En la Edad Media, la humanidad buscaba dar respuesta a la relación que existía entre la fe y la razón, donde pensadores como San Agustín y San Tomás, a través de sus obras, contribuyeron a esclarecerlas.
La siguiente etapa es la moderna, en la cual Descartes, Hume y Kant dedican su vida a la búsqueda del conocimiento. Y para concluir, en el periodo contemporáneo, Hegel, Marx y Russell, así como Sartre, intentan fundamentar esa búsqueda a través de la ciencia. En el periodo renacentista se creía que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Tomando esta idea, el hombre puede crear como Dios, siendo la obra quien hablará sobre el creador de esta. Es esta influencia humanista la que se refleja en la actualidad como una preocupación, debido a que el hombre, al ser el actor principal en el escenario del mundo, este es el que más afecta al ecosistema a través de sus acciones. En cambio, ahora el humanismo se centra en la preocupación e interés por la sustentabilidad de la vida, así como de la posición del ser humano en el mundo y cuál es el camino correcto para potenciar las habilidades y competencias del arquitecto. En la arquitectura actual se busca terminar con el problema de la supremodernidad, que es la concepción del individualismo y aislamiento del usuario. En cambio, se busca una arquitectura con calidad de vida que permita una mejor vida social de la que se vive actualmente. La visión del desarrollo sustentable. Desde el punto de vista del tardomarxismo, toda aquella visión del desarrollo sustentable ha sido aceptada y abordada de manera crítica, con un gran enfoque en las relaciones de todo poder, estructura económica y la lucha de clases que han ido variando con el paso de los años. Al paso de los años, el concepto del desarrollo sustentable ha sido completamente influenciado por el pensamiento marxista, tardío que amplió y dio apertura a la visión tradicional del marxismo clásico. En lugar de solo centrarse en la gran transformación de las condiciones materiales de producción y de la economía, el tardomarxismo ha incorporado cuestiones de cultura, identidad, género y colonialismo en todo su análisis de sustentabilidad. Década de 1980 a 1990, los inicios del desarrollo sustentable y las críticas del tardomarxismo. En la década del 1980, el concepto de desarrollo sustentable comenzó a popularizarse globalmente, particularmente con el informe Brundtland, que definió el desarrollo sustentable como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. El tardomarxismo ya había comenzado a subrayar que el modelo de desarrollo promovido por los organismos internacionales y las políticas neoliberales no era verdaderamente sostenible, ya que el capitalismo se basa en la acumulación de capital, el consumo masivo y la mercantilización en la naturaleza. Década de los 2000. Expansión del desarrollo sustentable y las críticas sobre la sostenibilidad ecológica. A principios del siglo XXI, el desarrollo sustentable comenzó a tomar una mayor interacción global, especialmente con la promulgación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y más tarde los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Intentaban abordar de manera más completa la relación entre el desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental. David Harvey y John Bellamy continuaron argumentando que el capitalismo era incompatible con la verdadera sostenibilidad ecológica, pues este sistema no solo depende de la explotación de los recursos naturales, sino que también crea condiciones. Década de 2010-2020. Globalización y crisis ecológica. En la década de 2010, con la adopción de la ODS y la firma del Acuerdo de París sobre el cambio climático, se intensificó el debate sobre el capitalismo y la sostenibilidad. A pesar de estos avances, el tardomarxismo se sigue cuestionando si el desarrollo sustentable puede realmente lograrse dentro de los límites de un sistema económico global basado en el crecimiento infinito y la explotación de los recursos naturales. El tardomarxismo se ha centrado especialmente en cómo las desigualdades globales, el neoliberalismo y las relaciones de poder determinan quién sufre las consecuencias más graves de la crisis ecológica. Tendencias actuales: justicia ecológica, decolonialidad y la necesidad de un cambio estructural. En la actualidad,
el tardomarxismo sigue influyendo en el debate sobre el desarrollo sustentable al hacer énfasis en la justicia ecológica y la decolonialidad. Desde el punto de vista crítico, los modelos de desarrollo sostenible deben de ir más allá de la eficiencia ambiental o el crecimiento verde para cuestionar las formas de poder global que siguen impulsando la explotación económica y la desigualdad. Por lo tanto, el tardomarxismo ve la sostenibilidad no solo como un fin técnico o un conjunto de políticas a implementar dentro del capitalismo, sino como una transformación masiva que implica la reorganización de la economía global, una distribución más igualitaria de los recursos y la total eliminación de las estructuras de poder que dan pie a la explotación.